también conociendo algunas opiniones en lo que fue el proceso de campaña, también están en muchísimo contacto con el sector privado, el sector empresariado, también con algunas instituciones públicas allí, recogiendo un poco de la opinión, del sentir de diferentes sectores en lo que fue el periodo de campaña de cara a estas elecciones. Pero hablaba también de que había una etiqueta negativa con respecto a quien salga a votar el domingo. Bueno, lo está haciendo mal, esto desde el punto de vista de algunos factores opositores que, bueno, han considerado que es un pecado votar o participar este domingo, basándonos en ese punto de vista que tiene este factor de oposición y que algunos ciudadanos atiendan a este llamado. Te consultaba desde tu punto de vista, desde tu experiencia, qué tan grave, qué tan negativo es que aún exista, bueno, este tipo de etiquetas y que haya quienes atiendan a ese llamado. Luciana, esto es gravísimo porque lo que estamos viendo es que no se pueden tener diferencias de opinión dentro de sectores de la oposición. Es decir, cuando nosotros analizamos qué es lo que está pasando, tenemos a un sector de la oposición que se ha encargado de prácticamente hacer campaña en contra de quienes creen en participar en estas elecciones. De hecho, si analizamos todos los actos y comunicados que han habido en la campaña, el gobierno ha tenido que hacer poca o nula oposición a los opositores en esta campaña. Su campaña se ha enfocado en sus propuestas, en sus logros, y no han tenido que enfrentarse porque ya hay un sector de la oposición que se ha encargado de hacer esa parte de la campaña. Cuando nosotros nos imaginamos esa visión de país que queremos a futuro, nos la imaginamos con pluralidad de opiniones, nos la imaginamos con el respeto a lo que los demás consideran correcto, y en este caso tenemos un sector de la oposición que está haciendo lo que consideran correcto, están participando políticamente. Luciana, yo estoy profundamente enamorado de mi país, y cuando yo veo que hay personas dispuestas a seguir luchando por Venezuela, a participar, a presentarse en un parlamento y a través de las instituciones correctas defender lo que ellos consideran es necesario para que el país salga adelante, eso es algo sumamente admirable y es algo que siempre voy a apoyar profundamente porque es lo correcto. Y cuando hay un sector que se dedica al estigma, que se dedica a la descalificación, que se dedica, como vemos en redes sociales, prácticamente a ofrecerle golpes a quienes piensen que es correcto la participación, pues ellos están manchando esa visión país que Pero tenemos a justamente futuro. desde el punto que planteas de pluralidad, este grupo argumenta que eso es pluralidad, eso es diferencia de pensamientos, diferencias de valores y de criterios dentro de la oposición. Aseguran, bueno, que están actuando desde ese sentido de pluralidad. Es así, y ese es el gran problema, que es simular esa pluralidad de opiniones, porque yo puedo entender a quien desde el punto de vista ciudadano no quiera participar por descontento, porque no le ve el queso a la tostada, porque tiene otras prioridades en este momento que el ámbito político, y eso se entiende, se respeta. Uno ve a los venezolanos trabajando en la calle, desde el que tiene su comercio en el casco de Chacao hasta el que vive en Sucre y se le está cayendo una pared en su casa. Tienen razones absolutamente válidas de participar y de abstenerse. Pero cuando son los líderes políticos los que limitan lo que otros políticos pueden o no pueden hacer, sobre todo teniendo en cuenta que cuando les va a beneficiar a ellos un resultado favorecido en la elección, y cuando ellos no participan es que deciden que no se debería o no se puede participar, ahí lo que nos están demostrando es que la única opinión correcta, porque hay una pluralidad de opiniones, pero para ellos dentro de esa pluralidad solo hay una correcta, y es que si ellos dan un mandato se tiene que cumplir, y lo que están haciendo es perjudicando a aquellos venezolanos que estamos trabajando por Venezuela, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de esas opiniones de descalificación vienen de personas que están fuera de Venezuela. Eso lo que está haciendo es limitando las oportunidades que tenemos para sacar el país adelante. Andrés, te consulto, esto en el sentido de una oposición que llama a no votar y una oposición que llama a votar y está participando, pero dentro de esta ala opositora que está participando, que ha promovido el voto y ha defendido la ruta electoral, también hay desacuerdos. Se hicieron grandes alianzas, pequeñas alianzas o ninguna alianza. También, ¿qué pasó con estos factores que algunos llegaron a conversaciones y otros mantuvieron simplemente una comunicación fracturada? ¿Qué observaste en esta ala opositora que sí participa, pero quizás no ató todos los cabos? Bueno, aquí estamos observando distintos sectores de la oposición. Tenemos una oposición un poco más tradicional atada a lo que es la plataforma unitaria, que son esa fórmula de única y un nuevo tiempo. Tenemos otra oposición
un poco más por su propio camino, que son aquellas que fueron solas en la mayoría de los estados, que son Fuerza Vecinal, el Lápiz y otras tarjetas, y tenemos una tercera oposición, que es esa que actualmente tiene presencia en el Parlamento y que es aquella que, no quiero decir que ha sido menos crítica con el gobierno, pero sí ha sido aquella que se ha mantenido muy encasillada en su espacio institucional y se ha enfocado en problemas muy puntuales. Cuando nosotros analizamos por qué no se llegaron a un consenso masivo, como lo hubo por lo menos en el 2015, donde se armó un bloque importante para llegar a la Asamblea Nacional y en ese momento la oposición ganó la mayoría de la Asamblea, la única vez que lo han hecho en los últimos 20 años, lo que nosotros observamos fue una gran unidad donde precisamente ahí había consenso, donde precisamente se pusieron a un lado las ambiciones personales y se dedicaron a por lo menos construir una plataforma que una vez se llegase al Parlamento, ahí se pudiesen construir los distintos objetivos que iban a lograr con esa legislatura. En este caso, pienso que los objetivos personales, o por lo menos los objetivos macro de cada una de estas planchas que se presentaron, eran tan distintos entre sí que no se logró lastimosamente una unidad que pudiese formar un bloque competitivo para estas elecciones, por lo que probablemente, muy similar al 2021, hayan estados donde aunque la oposición suma una mayoría en sus estados, no se va a lograr una victoria por parte de estos grupos. Al principio de la entrevista tocaste un punto muy importante, que es que estos nuevos diputados, esta nueva gestión parlamentaria, va a estar involucrada en la reforma constitucional, una reforma ya anunciada, una reforma que tiene un comité que está trabajando en la revisión de unos primeros 80 artículos, por supuesto. Hay una serie de pasos luego de la revisión interna en el Parlamento, por supuesto la consulta a la sociedad, entre otras cosas, pero el debate de esta reforma nace en el Parlamento, va a estar dentro de la Asamblea. Ya hablabas de la pertinencia o del papel importante estratégico que tienen estos nuevos diputados. Desarrollemos un poco más también las observaciones realizadas desde la consultoría que desarrollas. Es así, cuando nosotros vemos todo lo que va a tener como responsabilidad esta próxima legislatura, hay que entender, primero, justamente a la hora de con esta reforma constitucional, llegar a esa etapa de consultas popular, que las personas participen para decidir el futuro del país y de las instituciones y de algo tan cercano al venezolano como lo son sus alcaldías, hay que entender que si en esta elección no se le da a entender al venezolano otra vez ese valor del voto, no se les participa y, más importante, no se les dan representantes que les expliquen la importancia de participar en estos procesos, vamos a tener una reforma constitucional que va a reflejar el deseo de la minoría de los venezolanos. Si nosotros logramos convencer al venezolano nuevamente de la importancia del voto y logramos que estos diputados asuman esa responsabilidad de que el venezolano entienda qué es lo que potencialmente viene y qué se puede hacer para evitarlo, para moldearlo o para influir en esas decisiones, estos diputados van a tener un mandato donde se van a jugar el futuro de las instituciones en Venezuela, de nuestros vecindarios, de nuestras comunidades, y es importante que lo entiendan para poder formar parte de este proceso. Me gustaría conocer si tienen alguna cifra, quizás algún estudio propio o cifras también cruzadas con otros organismos, con otros consultores con respecto a la participación o intención de voto para este fin de semana. Ya nos queda muy poco tiempo para concluir. Pareciera que en la mayoría de las encuestas la participación en el peor de los escenarios va a rondar un 15% y en el mejor de los escenarios, en algunas encuestas, puede llegar cerca del 35%. Hay que entender que, aunque bien estos números suenen bajos por ser menores al 50%, históricamente unas elecciones a gobernador y a diputado, donde además no están en juego las alcaldías que suelen movilizar a bastantes personas por la cercanía con cada una de las comunidades, estas son elecciones que suelen tener entre el 40 y el 45% del voto. Es decir que va a votar el 35% suena bajo, pero realmente es una reducción del 5%, 5-10% de lo que suelen ser estas elecciones. Entonces, si bien probablemente sea una participación baja o media baja, hay que entender que el venezolano de todas formas tiene que participar en este proceso. Como sabemos, no todos van a participar votando, pero es que más allá de solamente votar, participar es yo informarme, yo involucrarme, yo conocer quiénes son los candidatos, después de la madrugada del domingo entender quiénes son los ganadores, llevar un seguimiento y tener la responsabilidad cívica de saber qué es lo que se está haciendo, de participar en los procesos que vengan
y de mantener mi vocación política ciudadana activa, votando, influyendo, participando y ejerciendo presión para que sea la voluntad de las mayorías la que esté moldeando el futuro de Venezuela. Bien, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en Primera Página en lo que es la previa a estas elecciones del próximo domingo 25 de mayo. Hablamos de 72, 48 horas, ya muy poco para este día domingo 25. Andrés Ignacio Silva Ayala, consultor experto en marketing electoral. Muchas